Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Rolando González sobre su libro Saliendo de la Miseria. Rolando González es nativo del municipio de Tenares, en la República Dominicana. Está casado con la licenciada Yanilis González, con quien procreó 3 hijos, Eleazar, Yanilka y Yanilis González. Se dedicó al estudio de la teología, siendo egresado del Instituto Bíblico del Caribe y del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Adquirió 2 licenciaturas en teología, una del Seminario Internacional de Miami, MINS, y otra en la Universidad Nuestro Pacto Internacional, UMPI, donde además realizó un doctorado en Psicología Familiar Cristiana. Estudió Consejería de Adicciones en el Departamento de Salud de Massachusetts, en la Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias. Ha fungido como catedrático y director de MINS, así como catedrático de la Universidad UMPI. Por más de 2 décadas ha ejercido el ministerio evangelístico y pastoral. Es autor de varias obras, además asesor pastoral y ministerial. Ruina de una familia emigrante. Emigrar a Estados Unidos de América afectó la vida de mi familia drásticamente. Emigramos con ilusiones y metas concretas, pero nada resultó de acuerdo a lo que soñamos. Lamentablemente, el matrimonio se fracturó y mis hijos sufrieron las consecuencias. Mientras uno se involucró en el mundo de las drogas, el otro se envolvió en la delincuencia juvenil. Esta fue la triste realidad que Alejandro confrontó. Es un referente de la realidad de muchos inmigrantes en todo el mundo. Es nuestro deber procurar el bienestar de nuestras familias, por lo que cada día nos esforzamos por alcanzar las metas y los sueños que nos hemos propuesto. Sin embargo, nunca esperamos que nuestros proyectos terminen en la peor condición, es decir, fracaso, dolor, tragedia, soledad, depresión y miseria total. Esta fue la dura realidad de una familia hebrea que, al igual que Alejandro, emigró a otro país con el objetivo de superar su precaria condición económica. Prepararon sus equipajes con ilusión y esperanza, pero fueron sorprendidos por una estela de muerte y profundo pesar. La emigración es un comportamiento que los pueblos practican desde los albores mismos de la humanidad. Millones de personas se desplazan a través de fronteras, mares y ríos y desiertos con el anhelo de progresar y salir de la pobreza. Lo antes dicho, sumado a la reunificación familiar, son los motivos más comunes que inducen a las personas a partir de su tierra en busca de oportunidades. La miseria no solo se manifiesta en el estado material de la persona, pero en esta ocasión sí fue la causa primaria que condujo a una familia a abandonar a su tierra. La historia narra que el hambre fue el motivo principal de la emigración. Fue una época gobernada por jueces, los cuales Dios levantaba en determinadas circunstancias para liberar al pueblo de ciertas opresiones. En aquellos días imperaba un marcado desorden social, político y espiritual que trajo como resultado una escasez que obligó a esta familia a abandonar la tierra prometida. Así iniciamos un episodio más de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Ustedes al inicio escucharon en voz de Rolando González un fragmento de su libro Saliendo de la Miseria, y lo aprovechamos para darle la bienvenida de manera cordial y formal. Rolando, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado y feliz de estar en tu programa tan importante.
nosotros, la primera vez que un autor viene al podcast, hay una pregunta que siempre le hacemos. ¿Cómo fueron sus inicios en esto de la creación literaria? O sea, el hecho de escribir. ¿Cuándo usted descubrió que tenía ese don, esa facilidad para comunicarse a través de la escritura? Sabes que se dieron algunos factores que desde de la temprana edad yo no identifiqué de inmediato, pero a medida que el tiempo fue pasando, me di cuenta que realmente podía y tenía la inclinación a escribir. Y digo esto porque había un programa que se llamaba Versos y Canciones para ti. Sí, yo lo recuerdo. Sí. Entonces yo escribía versos, escribía poemas, me inspiraba de esa manera, no solo escribía a nadie, lo escribía para mí. Y desde ahí pues comencé a inclinarme a tener algo escrito. Y dada mi vocación ministerial, siempre me he visto bosquejando, leyendo, bosquejando sermones, exposiciones, conferencias. Y eso ha sido algo que ha marcado mi trayectoria en lo que yo me dediqué, que fue al ministerio. Y de ahí nace entonces ese sentir por la escritura. Y de hecho, el estilo, yo hice una tesis de maestría de familia, y el estilo que escribí la tesis me dio a entender que no estaba prácticamente escribiendo una tesis, sino estaba escribiendo en formato de libro. Y de hecho lo escribí, formateé la tesis a lo que fue la primera edición de mi primer libro saliendo de la misteria. Entonces de ahí nace la primera edición. Y luego en el 2022 publiqué mi segundo libro. Y entendía que las ponencias públicas, presenciales, solamente se retenía un 10%, según algunos los que estudian ese comportamiento, de las cosas que se dicen. Pero si yo logro plasmar en un libro aquellas cosas que creo interesantes y que el público debe leer, pues creo que se puede traducir por generaciones, porque un libro permanece para siempre. En su formación como, vamos a decir, una persona que ejerce varios ministerios, ¿qué tipo de lectura usted solía hacer en esa etapa de su formación? O sea, me imagino que muchos textos que tienen que ver con teología, no sé si filosofía también. O sea, ¿qué tipo de lectura usted acostumbraba a hacer en esa etapa o su formación ya como ministro? Bien, fíjate, cuando comencé no teníamos las herramientas que existen en la presente generación, donde tenemos facilidades de lectura a través de las redes sociales, de las plataformas, libros que lo podemos conseguir en Amazon, distintas maneras de conseguirlo. Era un poquito más tedioso tener un libro, y de hecho yo tenía que viajar a la capital y para poder comprar un libro. Y en ese tenor puedo decirte que pregunté por un libro que me ayudara definitivamente en el área ministerial, y me recomendaron uno el cual leí, bueno, de una manera como si fuera al mismo, pues tenía ese arte. Y algunos libros prácticamente lo tomé prestado. Fue el inicio de la lectura, lo tomé prestado para leerlo, y fue de esa manera que comencé a interesarme por la lectura. Luego, a transcurso del tiempo fue pasando que tenemos ya más acceso a la lectura, pues entonces comencé a educarme mayormente leyendo los libros que estaban direccionados en lo que yo decía, libros de liderazgo, libros de teología, me dediqué a estudiar la teología y libros que tenían que ver con superación personal. En esa área yo tuve una lectura, aunque leo de todo, pues más adelante tuve que inclinarme también, me incliné a la educación, y me incliné a estudiar libros sobre educación, mayormente educación cristiana. Entonces ya, Rolando, entrando en materia en lo que es el libro, este libro del que estamos conversando hoy, Saliendo de la Miseria, cuando usted usa la palabra miseria en el título del libro, ¿a qué tipo de miseria usted se refiere? Fíjate, Edward, este libro, es importante esa pregunta, porque cuando las personas en ocasiones escuchan miseria, hablan de cuenta de banco, quizás el bolsillo, en asuntos materiales. Pero la miseria es un asunto integral. Existe miseria económica, existe miseria intelectual, existe miseria emocional, existen
distintas áreas de la vida del ser humano, miseria espiritual a miseria. Y en este enfoque que estamos siendo un poquito integral. Estamos siendo integral, ¿por qué? Porque estamos hablando, el libro se basa en una familia que tuvo que emigrar, buscando oportunidades, buscando ese anhelo de, como muchos de nosotros emigramos, en el caso mío, emigrado a Estados Unidos, buscando oportunidades. Entonces, estoy enfocado en una familia que 1000 años antes de Cristo emigró. Ya estamos hablando que fue el contexto de esto tiene más de 3000 años. Y los seres humanos siempre, más de 3000 años atrás, aquí vemos en el contexto que siempre han buscado la manera de cómo ganarse el pan, de cómo alimentar a su familia. Lamentablemente, esta familia hebrea emigra y tiene y que es un caos lo que llega a la vida de ellos. Entonces, ellos, y entrando en materia sobre estas, porque debo dejar de saber de qué se trata el libro. Dios le dio la oportunidad a ese pueblo, lo sacó en la época de los egipcios, date cuenta, y lo llevó a un territorio que hoy es Palestina, que hoy es Israel, que hoy está en Cisjordania, que precisamente hoy Israel precisamente va a entrar a Gaza, Israel, todo ese territorio, Dios se lo entregó a una descendencia de un hombre llamado Abraham, y te estoy hablando, más de 3.500 años atrás. No estamos hablando de que hay historias que puedo leer y puedo escuchar, que Gran Bretaña, que el Imperio Otomano, que Inglaterra, que Gran Bretaña, ninguna de esas naciones existían cuando ya Dios le había dado a ese pueblo que tú ves ahí en el Medio Oriente, le había dado ese territorio. No se lo dio como judío, se lo dio como Israel, porque el judío es una tribu de la de Israel. Lo que pasa es que vino la diáspora, vino la dispersión, y solamente regresaron una sola tribu, regresaron los judíos. Bueno, pero antes de todo eso, esta familia exclusivamente en Belén vivía. Belén significa casa de pan. Y parece como que Dios le mintió, porque Dios lo saca de Egipto, que era la única nación existente en estos tiempos. Bueno, vamos a llamarle con el nombre, porque Moab viene siendo lo que es hoy Jordania. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, un poquito más adelante. Pero el Dios le lleva ese territorio, pero la bendición de ellos en ese territorio estaba ligado a la obediencia. ¿Sabes? Vivían en Belén. Belén significa pan, pero lamentablemente hubo hambre, faltó pan en la casa de pan. Y tuvieron que emigrar. Esa inmigración, Eduardo le trajo a ellos, Elimelech emigró con su esposo y sus 2 hijos. Lo primero que pasó fue que se murió Elimelech, el esposo. Después que miraron a Moab. Moab, la distancia que tú ves que hay entre Israel y Jordania, esto que estoy hablando, una inmigración pequeña, corta, hoy en día, pero en aquel tiempo en burro, en caballo, en camello, y las dificultades eran más evidentes. Y emigraron, se murió, lo primero que se muere es el esposo, ella queda viuda en ese territorio donde emigró. De repente ella queda, se le mueren los hijos a Noemí, a la señora, en un lugar donde ya no tiene el esposo, ya no tiene los hijos, ya emigró a un lugar desconocido, y de hecho un lugar que no era aceptable, que no estaba bien delante de los ojos de Dios, pero no voy a entrar en esos detalles, que lo que es Jordania. Y esta mujer quedó en un estado de miseria. ¿Qué implica? Quedó en un estado de miseria emocional con la muerte del esposo. Date cuenta de lo que puede significar para ella quedar viuda en un país extranjero. Date cuenta de lo que puede significar para ella perder sus 2 hijos en un pueblo extranjero. Y lo que puede significar para esta mujer ya anciana quedar a la merced de las nueras para que la alimenten. Entonces, ¿qué implico yo con salir de la miseria a un espíritu resiliente? Bueno, estoy hablando de que a pesar de las vicisitudes, a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades que enfrentaron, ella pudo levantarse. Ella dijo: yo no me voy a quedar en el estatus que estoy. Y se levantó para salir de miseria emocional, de miseria espiritual y de miseria económica. Entonces, ese es el concepto cuando hablo. Y en el libro lo que estoy tratando es de tomar esta historia y traer una aplicación a muchas personas que hoy se sienten abatidos y se sienten derrotados cuando tienen un mundo por delante todavía.
Las promesas que los israelitas recibieron al salir de Egipto consistían en abundancia, no en escasez. El Señor les prometió esas tierras y de hecho se las entregó. Pero disfrutar de ese privilegio estaba condicionado a la obediencia. Solo la aparición del pecado podía comprometer la prosperidad y supervivencia de la nación. Transgredir la ley dada a Moisés era la línea roja que debían evitar cruzar. No obstante, Israel hizo caso omiso y se entregó a la idolatría, provocando la ira de Dios. Israel dependía del favor divino para su estabilidad política, social, económica y militar. Así que todo parece indicar que el hambre que se originó en Belén fue producto del juicio de Dios. El Señor le advirtió las consecuencias de apartarse de sus leyes. Rolando, en su experiencia como ministro en diferentes áreas, ¿cuáles son los problemas que con más frecuencia le plantean a usted? O sea, me imagino que en su congregación, la gente que acude a ella, como parte, ustedes hacen labor de consejería, ¿verdad? Y tienen que escuchar y hablar con la gente en diferentes, que están bajo diferentes situaciones que siempre se le presentan al creyente y al no creyente. Porque es bueno decir que aunque este programa ¿verdad? Está hecho, o sea, sobre un libro de una persona que escribió desde una congregación, desde una fe religiosa, pero eso no implica que otra gente que incluso no tienen ninguna confesión religiosa ni de fe, pero todo ser humano en algún momento, o sea, todo ser humano tiene tribulaciones y problemas. Eso es inevitable. O sea, sea usted creyente o no creyente. Entonces, estas son cosas que yo entiendo que ayudan, y en estos tiempos tan turbulentos en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Como usted mencionaba ahorita, ese conflicto ahora que acaba de estallar entre Israel y Palestina, que no es un conflicto nuevo, o sea, eso lleva, por lo menos en su formato actual, lleva más de 70 años, y como digo ahorita, Israel ha sido un pueblo que siempre, a través de la historia, siempre ha vivido perseguido y se estableció en esa tierra que ocupa el Estado de Israel ahora, y fue invadido por el Imperio Romano, o sea, sacado de ahí, y todas las personas que habitaban ese lugar se dispersaron por todo el mundo, y después vino lo que conocemos en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo, o sea, todo lo que ese pueblo ha tenido que pasar, ¿verdad? Correcto. O sea, es un pueblo que históricamente ha sido vapuleado, vamos a decir. Dios, como te decía, ese territorio se le entregó a ellos, sí, y ya sabes, en los años atrás, pero estaba condicionado a cómo ellos obedecían las leyes que le había dado su creador. Pero entonces el exilio fue que le trajo el problema que tienen hoy en día. Ahí dice el exilio. Entonces otros pueblos vinieron y se establecieron en el territorio que les había sido entregado. Entonces cuando ya regresan, ya tienen otro pueblo ahí. ¿Cómo lo sacan? Entonces, tanto los libaneses como los palestinos, Jordania fue echado en parte del territorio, Egipto tuvo que ceder territorio, y todos esos pueblos tuvieron que ceder. Ahora, los palestinos reclaman que Jerusalén es la capital, Israel reclama que es la capital, entonces es más cerrado el problema, porque es un regreso de un pueblo que de ellos es la tierra, pero que los palestinos, que también estuvieron ahí por siglos, por muchos años, también dicen: nosotros nacimos aquí, ¿para dónde nosotros nos vamos a ir? Es un conflicto complicado. Bien, Rolando, y ya a nivel individual, ¿cuáles son los problemas, las situaciones que a usted más se le plantean cuando usted ejerce su función de consejero, ¿verdad? Con la gente que llega a su oficina y a plantearle situaciones? ¿Cuáles son esas situaciones, esas problemáticas que con más frecuencia se ven? Sí, sabes que vive un contexto donde la población es multicultural. Estados Unidos es un ambiente donde hay diferentes nacionalidades, y veo que las mismas situaciones embargan la vida de la mayoría de las personas que vienen a mi oficina, que vienen a buscar ayuda, y todo gira, la mayoría de las cosas gira alrededor de la familia. Tenemos que encarar situaciones como problemas de divorcio, y no solamente divorcio, sí, pero sí todo lo que tiene que ver con problemas matrimoniales.
Es muy recurrente ver cómo son atacados por diferentes razones que no podemos entrar en ello en este momento, pero cómo son atacados los matrimonios en estos contextos, las diferentes frentes de batalla que tienen que librar. Entonces trabajamos mucho esa área, tratando de restaurar matrimonio, de aportar soluciones, de ayudar de acompañar personas en el proceso tan difícil que viven. Y en ese mismo ámbito de la familia, también tenemos que trabajar el problema de la depresión. Es un país que, aunque los alimentos no son tan difíciles de conseguir, y las personas tienen oportunidades de conseguir trabajo y esto, pero está muy marcada por la depresión. La depresión está muy marcada en esta sociedad. De hecho, hay personas que consiguen buenos trabajos, pero dada su condición emocional, a veces son despedidos o ellos lo abandonan. Muchas veces tengo que mirar eso y tengo que enfrentar en número de ocasiones personas que vienen a hablar conmigo acerca de cómo manejar. Hay personas que ni quieren ni un bañarse, no quieren, tienen un closet lleno de ropa, pero no tienen ánimo de vestirse, tienen un carro parqueado, pero no tienen ese de sobrevivir la vida, ¿no? Tienen una cuenta de banco, pero eso no le anima. Entonces tenemos una tendencia en esta cultura donde tiene oficina las personas con un vacío existencial, vamos a decirlo así, un vacío existencial, y mayormente motivado por otros problemas familiares que tienen que ver con solamente una persona en el hogar. Los divorcios, las separaciones familiares. De hecho, las estadísticas han mostrado que en este país más del 50% de los jóvenes que están en las cárceles vienen de un hogar disfuncional donde uno de los padres no está allí. Y también en ese mismo número, más del 50% de los jóvenes que se mueven de la delincuencia juvenil es fruto de la falta de la figura paterna. Entonces, esa es la realidad. Y todo el mensaje, los sermones, la mayoría de sermones que predicamos, tienen que ir enfocado en esas áreas de la conducta y de la vida real y de la realidad que viven las familias en este entorno. Creo que nada más es un síntoma de acá. Yo digo porque tengo 25 años aquí y es el mayor tiempo lo paso acá, pero creo que es un síndrome, un virus que se está extendiendo por todos lados. Y en ese tenor. Y otro punto que también afecta a la familia son los problemas de las adicciones. Tenemos que trabajar los problemas de adicciones psicoactivas, es decir, las que tienen que ver con que alteran la psique, la mente, las emociones, pero también hay adicciones que son conductuales, que la persona tiene, de ser comprador compulsivo hasta a ser adicto a la pornografía y otras cosas como esta, y añadiéndole también, como tú has hablado, lo que tiene que ver con la droga de psicoactiva, como la cocaína. Ahora mismo en un estado que se legaliza la marihuana, en muchos estados de los Estados Unidos, y ya eso es legal. O sea, ya la persona usa, no te voy a decir en un aspecto abierto, pero sí tienen ciertas aperturas para usar la marihuana. Y esto está generando serios problemas sociales, serios problemas en la psique de las personas, se está siendo atrofiado. Entonces tenemos como ministro, tengo que abordar resumiendo de los problemas familiares, de hogar, de pareja, y de hecho estamos trabajando constantemente conferencias para parejas, también estamos trabajando con conferencias familiares y estamos trabajando individualmente para ayudar a la gente a cómo abordar la depresión y las adicciones. Sí, frente a todo eso que usted acaba de describir, toda esa problemática, vamos a decir, todas esas tribulaciones por las que pasamos todos los seres humanos, porque usted dice, en los países desarrollados, a veces desde los países del tercer mundo, uno piensa, bueno, pero esa gente tiene todos sus problemas resueltos, y no es así. No es así, o sea, si fuera así, el dinero no resuelve todos los problemas, ¿verdad? Si fuera así, no. Todo fuera felicidad y armonía. Entonces, como la vida es así, como la vida, siempre en la vida vamos a enfrentar situaciones difíciles, ¿verdad?
¿Cómo nosotros podemos desarrollar ese espíritu resiliente que usted propone en el libro para nosotros combatir todo eso? Fíjate, ha dicho la palabra correcta que propongo en el libro. A mí me impulsó, me animó en mi vida personal la actitud de una mujer llamada Noemí. Aunque el libro que yo me inspiro para hacer el análisis, hago un análisis ético aplicativo del libro. Es un libro que te da la Biblia, pero me gustó tanto la historia y ver el espíritu resiliente que esta mujer, como dije antes, saliendo de un estado de hambruna, donde vivía en Belén, morir el esposo, morir los hijos, quedar anciana, sin dinero y extranjera, donde no conoce a nadie, dependiendo específicamente de las nueras. Pero ella, a pesar de todas esas circunstancias que vivía, ella dijo, no, espérate, yo no puedo parar. Sí, o sea, su estatus en el esquema que te estoy planteando, podía llevar a cualquier persona a decir, ya me rindo, yo no puedo hacer nada, me quedo acá, no voy a regresar, estoy ya anciana, voy a morir de esta manera. Pero, sin embargo, ella mostró un espíritu resiliente. ¿Qué implica? Y una de las primeras, lo primero que quiero plantear en esto es la actitud que enfrentamos ante las circunstancias y las situaciones que se nos presentan. La actitud. Ella mostró una actitud donde dijo, bueno, yo escuché que en Belén, en mi pueblo, por mi tierra prometida, Dios ha dado apertura a las bendiciones, pues entonces yo tengo una oportunidad. Pero ella podía decir, no, pero ya tú no tienes, ya regresaste llena, como ya lo dijo, y ahora tú vas vacía y anciana. Pero yo, no, eso no me va a limitar. Yo estoy con una actitud de que creo que a pesar del tiempo, yo puedo volver de nuevo a renacer. Entonces se entiende que nosotros debemos vivir enfocados no en las desgracias pasadas, sino en las oportunidades que podemos conseguir hacia el futuro. Esa es una actitud. Muchas personas caen rendidos ante la cárcel de la miseria emocional, mayormente, y se rinden porque ellos nos crean una sensación de derrota. Estoy planteando que en ella nos inspiramos. Como dije al principio, yo me inspiré en esta mujer porque yo veo la actitud de esta mujer resiliente. La resiliencia tiene que ver con, vamos a usar este término, echar adelante sin importar las dificultades que te han pasado, los traumas del pasado. Mucha gente fueron violadas, otros fueron abandonados, otros pasaron por un proceso de divorcio, algunas personas tuvieron pérdidas que tienen que ver con lo material y pueden vivir en el fracaso. Sin embargo, la idea es no concentrarnos en los fracasos pasados, sino enfocarnos con una actitud positiva en las cosas que podemos conseguir adelante. Entonces de ahí viene otro término que usar, y es ser visionario. El texto dice, la historia narra que ella dijo, hay bendición en mi pueblo, hay pan, yo tengo la visión, y se enfocó de esa manera. Ella se levantó, dice en la historia, se levanta y comienza a caminar con la finalidad de cambiar su estado. Entonces ahí viene lo otro, la parte número 3 de la visión, viene el enfoque y determinación. Porque una cosa es quedarte pensando en lo que tú quieres y una cosa es tomar acción. Conozco muchas personas que viven acostados en la comodidad de su vida pensando en lo que quieren pero no toman acción. Entonces el contexto de esta historia, esta mujer no simplemente lo escuchó, no simplemente lo visualizó, sino que también se enfocó y tomó la determinación de hacerlo. Lo voy a hacer. Como te decía antes, el trayecto de Moab, que es Jordania, a Belén, que hoy está ocupado por Cisjordania, a los palestinos al norte, no es un trayecto de tantas millas, apenas 100 kilómetros, la distancia que ella tenía que recorrer, pero era a través de montañas, no era por autopista, eran caminos peligrosos, donde habían bandas, donde habían animales, y ella tenía que estar caminando en un burro, un camello o a pie. O sea, date cuenta que el contexto no es como nosotros lo estamos viendo hoy. Entonces, ese espíritu, ese enfoque, y añádele a lo que te acabo de decir, su edad para las fuerzas físicas, la fuerza emocional. Ella estaba caminando
un desafío a su fuerza física, un desafío, por este mismo que ella es un lugar que ella caminó, también caminó con sus hijos y con su esposo, pero ahora regresa sola, acompañada de una joven que también mostró un espíritu resiliente. Digo, ¿por qué? La joven, y el tema del libro, se llama Ruth, y esta muchacha también se le murió el esposo, que era el hijo de Noemí, pero sin embargo ella no quiso quedarse buscando oportunidades en Moab o Jordania, sino que en su lealtad, y yo resalto en el libro la importancia de la relación entre Noé y suegra, la lealtad que tuvo hacia esta mujer, también otro espíritu resiliente. Habían dos personas. El hijo de Noemí se llamaba Malón y el otro Kelión. Tenían una esposa que llamaba Ruth y la otra Orfa. Orfa decidió quedarse. Y en vez de ser resiliente y salir con ella dijo, no, yo voy a regresar a mi círculo, y volvió a su círculo social, a su Dios, a su tierra, y no se supo más de ella. Sin embargo, el espíritu resiliente de la que acompañó a Noemí, que dijo, no, yo voy a seguir. Oye, yo no tengo más hijos, yo estoy anciana, no puedo tener más hijos, no, pero no me importa, yo quiero otros horizontes. ¿Ve? Entonces, el contexto es, vamos a otro horizonte. Perdí mi esposo. Es todo un fracaso, pero yo escucho que en otros horizontes tenemos otras oportunidades. Entonces, ese espíritu, ese enfoque, esa determinación que tuvieron ambas, realmente es motivador para cualquiera de nosotros que queramos cambiar de vida. Sí, muy bien, ya Rolando, estamos arribando ya al final de este conversatorio tan interesante y tan, vamos a decir, necesario y oportuno en estos tiempos en que vivimos. ¿Dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de Saliendo de la Miseria? ¿Dónde está disponible? Bueno, este momento lo pueden conseguir en Amazon, y la persona que está en Estados Unidos, pues lo pueden conseguir en parte de días, pero aquellos que no pueden lograrlo, que están en otros países, pueden descargar de manera digital, instantáneamente. Si quieren la aplicación Kindle. Exacto. Exacto. Y pues en los Estados Unidos hay dos ciudades que lo pueden conseguir física. Si están en la ciudad de Massachusetts, en Lawrence, sí, o están en Pensilvania, donde yo estoy residiendo, en la área de York, pueden también conseguirlo físico conmigo, porque es más fácil. Pero si está fuera de esta zona, pues Amazon es la mejor vía para conseguir. Sí, vamos a dejar. Perfecto, vamos a dejar el enlace de Amazon en la descripción del programa, en las diferentes plataformas en que lo subimos, el podcast, para que la gente tenga la oportunidad de leer el libro, porque realmente entiendo que nos ayuda a forjar ese espíritu de resiliencia que tanta falta nos hace para enfrentar la realidad en la que estamos viviendo. Bien, Rolando, ha sido para nosotros un honor y un placer tenerlo a usted como invitado en este podcast. Sabemos que no será la última vez que lo tengamos por aquí, porque hay unos libros que usted ha escrito, que hay otro libro que usted ya publicó, y usted siempre está activo y escribiendo y creando. O sea que esperamos tenerle en otra ocasión por aquí, Dios mediante. Sabes que el placer ha sido mío, muy encantado de estar en tu plataforma, en tu programa. Me alegro y me siento feliz. Gracias por la oportunidad de participar en tu hermoso, vamos a llamarle hermoso e importante programa. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.